Descubrí que mi hermano mayor regresó al funeral de nuestra madre solo para echarnos de casa a mi hija y a mí, pero después de revisar el reloj de pared que mamá tanto protegía. Encontré un video que prueba que su prometida la estuvo envenenando frente a mis ojos durante meses. Saca tus malditas manos de ese joyero, Julián. Del grito me desgarró la garganta, una vibración seca que dejó un sabor a hierro en mi boca. Mi hermano ni siquiera se sobresaltó. No hubo un salto de culpa, ni un intento de esconder el collar de perlas de mi madre que colgaba de sus dedos largos y pálidos. Se limitó a girar la cabeza lentamente, con esa sonrisa asimétrica que tanto practicó en sus años en Europa, esa que dice, soy mejor que tú y ambos lo sabemos. El aire en el dormitorio de mamá estaba viciado, olía a una mezcla rancia de desinfectante hospitalario, lavanda marchita y ese perfume caro y agresivo que Julián traía impregnado en su abrigo de lana. Elena, querida, no seas melodramática, dijo él, y su voz era como seda deslizándose sobre vidrio roto. Mamá ya no necesita perlas. Y yo necesito liquidar los gastos del viaje. No querrás que tu hermano mayor ande por ahí como un mendigo después de haber cruzado el océano para despedirla, ¿o sí? ¿Despedirla? Sentí que mis uñas se clavaban en las palmas de mis manos, tan fuerte que el dolor era lo único que me mantenía anclada al suelo. No estuviste aquí cuando ella olvidó cómo usar una cuchara. No estuviste cuando gritaba mi nombre a las 3 de la mañana porque pensaba que el techo se le caía encima. No estuviste cuando el cáncer se comió lo último que quedaba de su alegría. Estuviste en Niza. Estuviste en Milán. Estuviste gastándote el dinero que ella te enviaba a escondidas mientras yo vendía mi coche para pagar sus enfermeras. Julián soltó una carcajada corta y seca. Dejó las perlas sobre el tocador de madera de nogal, haciendo un ruido sordo que me dolió en el pecho. Se acercó a mí, invadiendo mi espacio personal. Podía ver los poros de su piel perfecta, el brillo del gel en su cabello, el desprecio en sus ojos claros. Ese fue tu error, hermanita. El complejo de mártir no te sienta bien. Te quedaste aquí pudriéndote en esta casa vieja mientras el mundo seguía girando. Y ahora, el mundo ha dejado de girar para ella, y yo he venido a cobrar mi parte. No tienes parte, Julián. El testamento. Ah, el testamento, me interrumpió, sacando un sobre amarillento del bolsillo interior de su abrigo. El testamento de 2012. El que firmó papá antes de morir. El que dice, muy claramente, que esta propiedad y el 70% de los activos líquidos pasan al hijo varón primogénito. O sea, a mí. Mis piernas flaquearon. El segundero del reloj de pared, ese armatoste de madera oscura que mamá siempre nos prohibió tocar, diciendo que era una reliquia de valor incalculable, parecía martillar dentro de mi cráneo. Tic. Tac. Tic. Tac. ¿Por qué me miraba con tanta seguridad? ¿Cómo podía ser tan cruel después de haber estado ausente 10 años? Sabía él algo que yo no. Mis pensamientos se atropellaban. Recordé a mamá, hace apenas un mes, apretando mi mano con una fuerza sobrenatural, intentando decirme algo con sus ojos nublados por la morfina. No podía hablar, pero su mirada estaba fija en ese maldito reloj de pared. Yo pensé que deliraba. Pensé que el tic-tac la ponía nerviosa. Ese documento es viejo, Julián. Mamá hizo cambios. Ella me lo dijo. ¿Te lo dijo? Julián arqueó una ceja. ¿Entre delirio y delirio? Elena, un juez no acepta susurros de una moribunda como prueba legal. Mañana a primera hora vendrá un tasador. Quiero esta casa vendida antes de que termine el mes. Ve buscando un apartamento pequeño, uno que puedas pagar con tu sueldo de estratega o lo que sea que hagas ahora. Él salió de la habitación rozando mi hombro con desdén. Me quedé allí, de pie en el centro del cuarto que todavía olía a ella, rodeada de muebles que yo había limpiado cada domingo durante una década. Sentí un vacío gélido expandiéndose desde mi estómago. ¿Cómo era posible? 10 años de mi vida. 10 años de pañales para adultos, de citas médicas, de noches sin dormir, de ver cómo mi juventud se escurría entre las sábanas de una enferma. Y ahora, este extraño con mi mismo apellido venía a borrarlo todo con un papel de hace 14 años. Caminé hacia el tocador. Las perlas estaban ahí. Las toqué y estaban frías, como la piel de mamá la última vez que la besé en la frente. Mis manos temblaban tanto que tiré un frasco de perfume vacío. El estruendo del cristal chocando contra el suelo me hizo saltar. Estaba perdiendo la cabeza. No es justo, me repetía mentalmente, una y otra vez, como un mantra obsesivo. No es justo, no es justo, no es justo. Mis ojos se desviaron de nuevo hacia el reloj de pared. Era una pieza enorme, de estilo victoriano, que desentonaba con el resto de la habitación. Mamá siempre decía que era el corazón de la casa. Julián siempre lo odió porque decía que el sonido le recordaba a una bomba de tiempo. Me acerqué al reloj. Estaba tan alto que tuve que subirme a la silla del tocador. Mis dedos rozaron la madera tallada. Estaba tibia. ¿Por qué estaba tibia si la calefacción de la habitación estaba apagada? Noté algo extraño en la esfera. El número 6 parecía estar ligeramente desalineado. No era una falla de la madera, era una marca de uso. Alguien había estado manipulando ese panel. Sentí una descarga de adrenalina que me erizó el vello de los brazos. Mi respiración se volvió errática. ¿Qué escondía ella allí? ¿Joyas? ¿Dinero en efectivo? ¿El testamento real? Justo cuando iba a intentar abrir el cristal frontal, la puerta se abrió de golpe. Se me olvidaba, dijo la voz de una mujer que no conocía. Era una rubia excesivamente delgada, con un uniforme de enfermera que le quedaba demasiado ajustado y una mirada que destilaba una inteligencia fría y calculadora. Era Vanessa, la asistente personal que Julián había traído consigo desde Europa.
Se suponía que era enfermera titulada, pero yo jamás la vi tocar un medicamento. Siempre estaba pegada a Julián, o peor, deambulando por la casa a horas extrañas. Julián dice que no toques nada hasta que el tasador llegue, dijo Vanessa, apoyada en el marco de la puerta con los brazos cruzados. Sus ojos se fijaron en mi mano, que aún rozaba el reloj. Ese reloj es una pieza de colección. Podría dañarse si manos inexpertas intentan ajustarlo. Es el reloj de mi madre, respondí, tratando de que mi voz no delatara el pánico. Y esta sigue siendo mi casa. Vanessa sonrió. No era una sonrisa amable. Era la sonrisa de un depredador que sabe que la presa ya está en la trampa. Por poco tiempo, Elena. Por muy poco tiempo. Se dio la vuelta y se fue, pero pude oírla reírse en el pasillo mientras se encontraba con Julián. Sus susurros se mezclaron con el viento que golpeaba las ventanas. Estaban planeando algo. Lo sabía. Lo sentía en la boca del estómago. Julián no había vuelto por nostalgia. Había algo más. Algo oscuro. Algo que Vanessa estaba ayudando a ejecutar. Me bajé de la silla, con el corazón martilleando contra mis costillas. Miré el reloj una última vez antes de salir de la habitación. ¿Por qué mamá me miraba así al final? ¿Por qué el reloj? ¿Y por qué Julián parecía tener tanta prisa por sacarme de aquí? Esa noche no dormí. Me quedé en mi habitación, escuchando los pasos de Julián y Vanessa en el piso de arriba. Risas. Brindis con copas de cristal. Estaban celebrando su muerte. Estaban celebrando mi ruina. A las 3 de la mañana, el silencio se rompió por un sonido metálico que venía del cuarto de mamá. Un clic seco. Me levanté sin hacer ruido, descalza, sintiendo el frío del suelo de madera bajo mis pies. Me asomé al pasillo. La puerta del cuarto de mamá estaba entreabierta y una luz tenue se filtraba desde adentro. Me acerqué, conteniendo el aliento, con cada sentido alerta. Lo que vi me heló la sangre. Vanessa estaba frente al reloj de pared. Tenía el panel frontal abierto y estaba insertando una pequeña tarjeta de memoria en una ranura oculta detrás del péndulo. Julián estaba a su lado, sosteniendo una linterna. ¿Segura que grabó todo? Susurró Julián. Todo, respondió ella con una voz gélida. Un mes entero de metraje. Si alguien ve esto, no solo perdemos la casa, Julián. Vamos a la cárcel de por vida. Entonces bórralo, ordenó él. Borra cada maldito segundo y luego quemamos esa tarjeta. Me pegué a la pared, sintiendo que el mundo se desmoronaba bajo mis pies. ¿Qué habían grabado? ¿De qué estaban hablando? Mi mano voló a mi boca para ahogar un sollozo. En ese momento, pisé una tabla suelta que crujió como un disparo en el silencio de la noche. Julián y Vanessa se congelaron. La luz de la linterna giró violentamente hacia la puerta. ¿Elena? Gritó Julián, y su voz ya no era de seda. Era puro veneno. Eché a correr hacia las escaleras, con el corazón a punto de explotar. Tenía que salir de allí. Tenía que entender qué estaba pasando. Corrí. Mis pies descalzos golpeaban la madera fría de los escalones con un estruendo que, en mi cabeza, sonaba como tambores de guerra. No miré atrás. Escuché el portazo de la habitación de mamá y los pasos pesados de Julián saliendo al pasillo. Elena. Vuelve aquí ahora mismo. Su voz ya no era elegante. Era un rugido gutural, cargado de un pánico que nunca le había conocido. Me encerré en mi habitación y eché el pestillo con manos que no me obedecían. Me apoyé contra la puerta, jadeando, con el pecho ardiendo. ¿Qué acababa de escuchar? ¿Cárcel de por vida? Mi mente era un caos de imágenes, la mirada perdida de mi madre, las jeringuillas que Vanessa manejaba con tanta soltura, el reloj. Ese maldito reloj no era solo una reliquia, era un testigo. Escuché a Julián forcejear con el pomo de mi puerta. Elena, abre. No seas estúpida. Solo estamos revisando las antigüedades para el tasador. Abre la maldita puerta. Vete al carajo, Julián. Y grité, aunque mi voz se quebró al final. Sé lo que están haciendo. Llamaré a la policía. El forcejeo se detuvo de golpe. Un silencio sepulcral se instaló en el pasillo, uno de esos silencios que pesan más que el ruido. Entonces, escuché el susurro de Vanessa, tan cerca de la madera que juraría que podía sentir su aliento gélido. ¿Y qué les vas a decir, querida? ¿Qué viste sombras en la oscuridad? No tienes nada. Y si no sales ahora, mañana no habrá tasador, habrá un equipo de mudanza sacándote a patadas de mi propiedad. Piénsalo bien. Oí cómo se alejaban. Sus pasos eran lentos, deliberados. No tenían miedo de que me escapara, sabían que no tenía a dónde ir. Pasé el resto de la noche sentada en el suelo, con la espalda contra la cama, mirando fijamente la ventana. El amanecer llegó con un color gris ceniza. Necesitaba esa tarjeta de memoria. Si Julián no la había destruido todavía, tenía que estar en algún lugar. Pero, ¿y si ya era tarde? ¿Y si la grabación era lo que yo sospechaba? Empecé a reconstruir los últimos meses. Mamá estaba bien. Lenta, sí, pero lúcida. Entonces llegó Julián con su enfermera. En 2 semanas, ella ya no reconocía a nadie. En un mes, no podía sostener un vaso de agua. Yo le pregunté a Vanessa 1000 veces, ¿qué le estás dando? Y ella siempre me mostraba los frascos de vitaminas y sedantes recetados por el médico de cabecera. El médico que, ahora recordaba, era un viejo amigo de la universidad de Julián. Dios mío, el susurro escapó de mis labios como un lamento. Le estaban matando frente a mis ojos y yo le servía el café mientras lo hacían.
A las 8 de la mañana, escuché el motor del coche de Julián arrancar. Me asomé por la cortina. Los vi irse, él al volante, ella en el asiento del copiloto, riendo por algo que él dijo. Iban a desayunar, o quizás a verse con el abogado para acelerar el desahucio. Era mi oportunidad. Salí de mi cuarto con un cuchillo de cocina que guardaba por seguridad y me dirigí a la habitación de mi madre. El olor a muerte y limpieza química seguía allí. Fui directa al reloj. Abrí el cristal con cuidado. Mis dedos buscaron la ranura que había visto anoche detrás del péndulo dorado. Nada. Estaba vacía. Maldita sea, golpeé la madera con frustración. Pero entonces, algo brilló en el suelo, debajo del pesado mueble del reloj. Me arrodillé, ignorando el dolor en mis articulaciones, y estiré el brazo. Mis dedos rozaron algo pequeño y plástico. La saqué. Era una tarjeta micro SD, pero no estaba quemada. Tenía una marca de diente, como si alguien la hubiera pisado o intentado destruir a toda prisa en la oscuridad. Corrí a mi oficina y conecté la tarjeta a mi laptop con las manos empapadas en sudor. El corazón me iba a 1000. Error de lectura, formatear disco. No. Por favor, mamá, ayúdame, supliqué en voz alta. Tras 3 intentos y un software de recuperación que tardó una eternidad en cargar, las carpetas aparecieron. Cientos de archivos de video, etiquetados por fecha. Fui a la carpeta del último mes. El primer video que abrí me hizo querer vomitar. Era la habitación de mamá, vista desde el ángulo del reloj. Estaba oscuro. Vanessa entró en la habitación. No llevaba su uniforme, sino un camisón de seda. Se acercó a la cama de mamá. Mamá estaba despierta, sus ojos se movían con pánico. Vanessa se inclinó sobre ella y le susurró algo que el micrófono del reloj apenas captó. Todavía no, vieja. Unas gotas más hoy, y mañana Julián tendrá su casa. Luego, sacó un gotero de su bolsillo y vertió un líquido transparente en el vaso de agua que yo misma le había dejado en la mesilla. Mamá intentó apartar la mano, pero estaba demasiado débil. Vanessa le sujetó la mandíbula con una fuerza brutal, obligándola a beber. Cerré la laptop de golpe. Mis pulmones se negaban a procesar el aire. Estaba viendo un asesinato. Un asesinato grabado por la propia víctima. Pero había más. Un archivo llamado para Elena. Lo abrí. Era un video grabado durante el día, cuando yo había salido a hacer las compras. Mamá estaba sentada en su sillón, sorprendentemente erguida, con una claridad en los ojos que no había visto en meses. Miraba directamente a la cámara del reloj. Y Elena, hija mía, su voz era un hilo, pero firme. Si estás viendo esto, es porque Julián ya ha mostrado quién es realmente. Él no sabe que instalé esta cámara hace años, cuando empezó a pedir dinero de forma violenta. Sé lo que me están haciendo. Sé que me están envenenando. Pero no los detengas todavía, necesito que tengas todas las pruebas. Hizo una pausa para toser, un sonido desgarrador que me hizo llorar. Hay algo que Julián no sabe. Algo que tu padre me obligó a callar. Él tuvo una aventura, Elena. Una mujer que murió en el parto. Tú no eres mi hija biológica, eres de ella. Pero te amé más que a mi propia carne. Por eso, hace un año, moví todo el patrimonio. La casa, las cuentas, todo lo que Julián cree que es suyo, ya no existe legalmente bajo este techo. Está en una fundación a tu nombre en las Islas Caimán. El testamento de 2012 es papel mojado. El verdadero está en el doble fondo de mi joyero, pero solo tú puedes abrirlo. El video terminó con ella lanzando un beso a la cámara, justo antes de que Vanessa entrara en la habitación y su rostro se transformara de nuevo en esa máscara de demencia fingida. Me quedé en silencio, rodeada por las sombras de la oficina. No solo me habían robado a mi madre, me habían robado mi identidad. Pero también me habían dado el arma para destruirlos. Escuché la puerta principal abrirse. Elena. La voz de Julián resonó en la planta baja. Trajimos champán para celebrar. El tasador llega en 10 minutos. Baja y danos las llaves. Miré la laptop. Miré la tarjeta de memoria. Sentí una calma gélida recorrer mi espina dorsal. Ya no tenía miedo. Tenía hambre. Hambre de justicia. Me levanté, guardé la tarjeta en mi sostén y bajé las escaleras lentamente. Julián y Vanessa estaban en la sala, con una botella abierta y 2 copas. Ella me miró con una sonrisa de suficiencia, ajustándose el anillo que le pertenecía a mi madre. ¿Y bien? Y dijo Julián, extendiendo la mano. Las llaves, hermanita. Es hora de que te busques una vida propia. Tienes razón, Julián, dije, devolviéndole la sonrisa, una sonrisa que lo hizo retroceder un paso. Es hora de que cada uno tenga lo que se merece. Julián dio un paso al frente, con la mano extendida y una impaciencia que le hacía temblar la comisura del labio. Vanessa, apoyada en el marco de la chimenea, bebía un sorbo de champán con una elegancia ensayada, mirándome como se mira a un insecto que finalmente ha entendido que va a ser aplastado. Las llaves, Elena. No me obligues a llamar a un cerrajero y a la policía para sacarte por la fuerza, dijo Julián, su voz recuperando ese tono de superioridad que me había torturado durante semanas. ¿La policía? Solté una carcajada seca, un sonido que resonó en las paredes vacías de la sala. Qué curioso que los menciones, Julián. Estaba pensando justamente en ellos. Vanessa dejó la copa sobre la repisa. El clac del cristal contra el mármol fue la señal de que el juego de máscara se había terminado. Sus ojos se entrecerraron, transformándose en 2 rendijas de puro odio. ¿De qué demonios hablas? Que escupió ella. Hablo del reloj, dije, señalando hacia arriba.
Hablo de las gotitas en el agua de mamá. Hablo de la tarjeta de memoria que intentaron destruir anoche y que, por cierto, son muy resistentes a los pisotones. El color desapareció del rostro de Julián. Se puso gris, un tono ceniza que combinaba con el polvo de esta casa que tanto quería vender. Vanessa, en cambio, reaccionó con una violencia instintiva. Se abalanzó hacia mí, con las uñas por delante, pero me hice a un lado y dejé que tropezara con la mesa de centro. Maldita perra. Y gritó ella, recuperando el equilibrio. No tienes nada. Esa tarjeta está vacía. Yo misma la verifiqué. Verificaste la que dejaste caer a propósito para distraerme, Vanessa. Pero mamá era más lista que todos nosotros juntos. Tenía una segunda unidad de respaldo conectada a la nube a través del wifi de la casa. ¿Creías que una mujer con demencia podía configurar un sistema de seguridad así? Tienes razón, ella no podía. Pero yo lo hice por ella hace un año, cuando empezó a tener miedo de las llamadas de su querido hijo pidiendo dinero. Mentí. No había nube, solo la tarjeta en mi sostén, pero el farol funcionó. Julián se desplomó en el sofá, llevándose las manos a la cabeza. Elena, escúchame, podemos arreglarlo, balbuceó él, el sudor empezando a empapar el cuello de su camisa de $500. Fue idea de ella. Ella decía que mamá ya no estaba allí, que solo sufría, que acelerar el proceso era un acto de misericordia. ¿Misericordia? Y le grité, y esta vez el rugido vino desde lo más profundo de mis entrañas. La envenenaron por unos ladrillos. La obligaron a morir en el terror mientras yo estaba en el cuarto de al lado. Vanessa agarró a Julián por el brazo, sacudiéndolo. Cállate, imbécil. No confieses nada. Elena, borra eso ahora mismo y te daremos el 20% de la venta. Es más de lo que verás en toda tu vida trabajando de escritora. No quiero el 20%. No quiero nada de esta casa. Saqué mi teléfono y mostré la pantalla. No era la policía. Era el correo de confirmación de un bufete de abogados internacional. Porque esta casa ya no es de Julián. El testamento de 2012 quedó anulado por el de 2025, el cual firmó mamá ante notario 3 días antes de que ustedes llegaran de Europa. Ella sabía que venían. Ella sabía que el buitre siempre vuelve al nido cuando huele la muerte. ¿Qué? Julián levantó la vista, con los ojos inyectados en sangre. Eso es imposible. Yo tengo el documento original. Tienes un trozo de papel viejo, Julián. Mamá transfirió todo el patrimonio a una fundación de protección a víctimas de abuso. La casa es de ellos. Yo solo soy la administradora legal hasta que se venda para fines benéficos. No hay herencia. No hay mansión. No hay cuentas en Suiza para que pagues tus deudas de juego en Mónaco. Estás arruinado. Y lo que es peor, eres un asesino grabado en 4 Kelvin. El silencio que siguió fue absoluto. Se podía oír el zumbido de la nevera en la cocina. La realidad les cayó encima como una losa de cemento. Vanessa miró a Julián con un desprecio que me confirmó que nunca lo había amado, solo era su boleto de salida de una vida de mediocridad. Me voy, dijo Vanessa, recogiendo su bolso de diseñador. Arréglalo tú, Julián. Yo no estuve aquí. No vas a ningún lado, dije, bloqueando la puerta principal. La policía está en camino. Llamé desde la oficina antes de bajar. Tienen los videos. Tienen los informes del médico que sobornaron, porque resulta que el buen amigo de Julián tiene un precio, y yo le ofrecí el doble por su confesión firmada. Vanessa intentó empujarme, pero en ese momento, las luces azules empezaron a girar contra las paredes de la sala. El sonido de las sirenas cortó el aire de la tarde como un cuchillo. El arresto fue rápido, patético y ruidoso. Julián lloraba, suplicando que yo retirara los cargos, gritando que éramos familia. Vanessa no dijo una palabra, simplemente me miró con una promesa de muerte en los ojos mientras los oficiales le ponían las esposas. Cuando la casa quedó finalmente en silencio, me senté en los escalones de la entrada. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de un naranja violento. Miré mis manos. Ya no temblaban. Pensé en lo que mamá me dijo en el video. Tú no eres mi hija biológica. Durante toda mi vida, me esforcé por ser la hija perfecta para ganar un amor que, ahora sabía, ella me había dado libremente desde el primer segundo, sin necesidad de contratos de sangre. Julián, el hijo de su vientre, fue su verdugo. Yo, la extraña, fui su justicia. No siento alivio. No hay una música inspiradora sonando de fondo. Solo hay un vacío inmenso en el pecho y el olor persistente a lavanda marchita que nunca se irá de esta casa. Mañana vendrá el equipo de limpieza. Sacarán los muebles, vaciarán el joyero y se llevarán el reloj de pared. No me llevaré nada. Ni una foto, ni un recuerdo. Todo lo que necesito está en esa tarjeta de memoria, la prueba de que, al final, la verdad no te hace libre, solo te deja sola entre las cenizas. Cerré la puerta de la casa, dejé las llaves en el buzón y caminé hacia mi coche sin mirar atrás. Había terminado. Si les gustó este viaje, no olviden destruir el botón de like y suscribirse para que no se pierdan el próximo Storytime. Soy Relatos de Reddit, y recuerden, cuiden sus espaldas, incluso de su propia sangre. Nos vemos en el próximo video.